El tema 67 es un tema largo, porque, bueno, se nos piden básicamente las especialidades procesales laborales. Y son muchas y además esto se ha ido complicando con el paso del tiempo. Se nos pide los procesos de despidos en plural. Se nos pide también los procesos de seguridad social, que son muy facilitos, pero son varios. Se nos pide el conflictos colectivos, impugnación de los convenios colectivos y la tutela de derechos fundamentales. Lógicamente tenemos un vídeo en donde están los temas de social, temas 57 a 68, tenemos un vídeo sobre esto, ampliamente. Y hoy lo que voy a hacer es, bueno, pues hacer un pequeño repaso de los despidos y de la tutela de derechos fundamentales, porque creo que es lo más complicado. El resto, pues si el próximo día queréis que comente algo del resto, pues sin problemas. Pero yo creo que lo más complicado de este tema, y en el tiempo que nos queda, pues vamos a comentar los despidos en plural. Lo primero que digo yo aquí en el tema es lo siguiente. Bueno, modalidades procesales sociales, procesos especiales en materia laboral, en materia social. Aquí, bueno, simplemente lo que tenemos que tener en cuenta es que son adaptaciones del proceso laboral ordinario, del proceso ordinario social, a las distintas pretensiones que se presentan, teniendo en cuenta que en lo no establecido expresamente en ellas hemos de ir al trámite general. ¿Vale? El tercer párrafo, porque el segundo es básicamente donde se regulan, el tercer párrafo es importante también tener en cuenta que debe seguirse la tramitación que resulte conforme a la modalidad procesal expresada en la demanda. No obstante, en principio, como es correcto, se le da el trámite que el actor establece en la demanda. Pero si se advierte inadecuación del procedimiento, se le da por parte del juzgado, por parte del letrado de Administración de Justicia, al asunto la tramitación que corresponda. Y una cosa importantísima en social es este párrafo. No procederá el sobreseimiento del proceso, la absolución en la instancia por inadecuación de la modalidad procesal. Totalmente contrario a lo que procedería a lo mejor en el proceso civil, que si no, pero aquí no en modo alguno. Básicamente, ¿por qué? Porque aquí rige el principio de oficialidad y bueno, no se necesita abogado y procurador en la instancia. Dice, claro, salvo cuando no sea posible completar la tramitación seguida hasta ese momento o cuando la parte actora persista en la modalidad procesal inadecuada. Esta sería un poco la idea, a efectos de un tipo test y a efectos también de poder exponerlo cuando se nos preguntan en una pregunta de este tema, pues hombre, esto lo adornaría un poco, ¿no? El TRADE, el trabajador autónomo económicamente dependiente, que se seguirá la modalidad procesal adecuada al cauce que pida. Y las modalidades procesales pues son un montón, como vemos aquí, lógicamente, y únicamente están en negrita aquellas que se nos piden el tema, porque lógicamente sí, para estudiar todo esto pues necesitaríamos un año. ¿Cuál sería, desde mi punto de vista, la mayor dificultad que aquí puede haber? Bueno, pues yo creo que son los despidos. ¿Es posible que caiga un caso práctico de despido? Sí, puede ser, ha caído alguna vez. No tiene nada. Es muy fácil. Un caso práctico de despido es lo mismo que el contencioso administrativo que hemos puesto hoy. Dice, ¿hay un caso administrativo? Bueno, y resulta que es un caso de 50 preguntas y veo que más o menos todo el mundo lo tiene razonablemente bien, por lo menos por aquí. Entonces, veamos los despidos. Bueno, lo primero que tendríamos que decir, tenemos tres tipos de despido, o si queréis dos y un tercero, que sería el despido disciplinario, el despido por causas objetivas, y dentro de este despido por causas objetivas tendríamos el despido por causas económicas, organizativas, técnicas o de producción o derivadas de fuerza mayor, que son verdaderamente igualmente causas objetivas, pero que ahí estudiamos el despido colectivo. La posibilidad también de acudir posteriormente a la acción individual, a que el trabajador pueda accionar individualmente. Plazo de interposición de la demanda. Bueno, 20 días hábiles siguientes a aquel en el que se hubiere producido. Plazo de caducidad. Esto yo creo que no tiene ningún tipo de dificultad. Sigue diciendo la ley, no se computarán los sábados, domingos y los festivos. Vale, esto es como consecuencia de que en su momento pues, no se computan porque la ley de enjuiciamiento civil y ahora mismo la ley orgánica del Poder Judicial, que ha sido ampliada, pero que para esta convocatoria no nos entra, pues lógicamente no. Plazos de 20 días hábiles, plazo de caducidad. Demanda. Bueno, aquí la demanda, bueno, además de contener los requisitos generales de la demanda, debe contener la antigüedad
concretando los periodos en que haya sido prestado servicios, categoría profesional, salario, tiempo trabajado, forma de pago, lugar de trabajo, etc. Es decir, todas aquellas menciones necesarias de lo relativo al contrato de trabajo. Fecha de la efectividad del despido, forma en el que se produjo, hechos alegados por el empresario, acompañando la comunicación recibida o haciendo mención suficiente a su contenido, es decir, la carta de despido. Si el trabajador ostenta, esto es importante también, la cualidad de representante legal o sindical. Es decir, esto es una cuestión que es importante porque, como todos sabemos, luego, sin entrar en más detalles, en el derecho de opción cambia el que tiene el derecho. Y si el trabajador se encuentra afiliado a algún sindicato. Bueno, en el supuesto de que alegue la improcedencia del despido por haberse realizado sin la previa audiencia de los delegados sindicales si los hubiera. ¿Vale? Cabe subsanación, esto también lo tenemos claro, el plazo de subsanación en social de modo general son 4 días, pero en el caso de que no se haya aportado la certificación de la celebración del acto de conciliación, entonces el plazo sería de 15 días. ¿Vale? Bien, error sobre el demandado. Bueno, aquí lo que se viene a decir es que, si se ha atribuido falsamente la condición de empresario a quien no lo es, pues bueno, y se acreditase con posterioridad, sea en el juicio, sea en otro momento, que lo era un tercero, el trabajador podrá accionar contra el empresario, el nuevo empresario. ¿Por qué razón? Bueno, muchas veces el trabajador, pues es contratado por un grupo de empresas y no sabe exactamente cuál es la empresa que le ha contratado y en consecuencia que le ha despedido. Dice la norma en el punto final, sin que comience el cómputo del plazo de caducidad hasta el momento en que conste quién es el verdadero empresario. Acto del juicio. Acto del juicio, pues lógicamente tenemos que tener el proceso ordinario en mente y entonces pues ya nos vamos rápidamente a... es lo mismo, con las siguientes precisiones. Se alteran las posiciones procesales de las partes. Por ello, la carga de la prueba, de la velocidad de los hechos imputados, se atribuye al empleador. Básicamente, ¿por qué? Porque el empleador ha entregado al empleado la carta de despido y allí estamos hablando de un despido disciplinario, y allí se le atribuyen unos hechos, unas faltas que dan lugar al despido. Consecuentemente, el que tiene que probar que se han producido esos hechos es el empleador, que ha de exponer sus posiciones en primer lugar, y es el trabajador el que contesta al demandado, es decir, el que contesta y diga, no, yo no llego tarde, yo no... Se ajusta al principio de igualdad procesal y, bueno, es necesario para que se produzca lo que se llama la igualdad de partes, una defensa más adecuada. Las pruebas también son practicadas en orden inverso al habitual. Ha de ser el empresario el que, evidentemente, justifique las causas alegadas para despedir, y a la parte demandada es a quien corresponde aportar el expediente contradictorio en el caso de que se despida miembros del comité de empresa, delegados de personal o delegados sindicales. También se prohíbe al demandado alterar la motivación del despido. Es decir, si usted me ha despedido por tal falta, ahora lo que no puede es atribuirme otra distinta. No, es que usted, además de que desobedecía tal, llega tarde todos los días. Oiga, esto no me lo ha puesto en la carta de despido. Se impide, por tanto, alterar la modificación del despido. Con ello el debate, evidentemente, son aquellos hechos que constan en la carta de despido. ¿Vale? La sentencia, en los hechos que se estimen probados, deberá contener la fecha de despido, el salario del trabajador, el lugar de trabajo, categoría profesional, antigüedad, concretando los periodos en los que se han prestado servicios, etc. Todas aquellas cuestiones que se han hecho constar en la demanda. Si el trabajador ostenta o ha ostentado en el año anterior, pues la condición de delegado de personal, miembro del comité de empresa o delegado sindical, así como cualquier otra circunstancia relevante para la declaración de nulidad o improcedencia o para la titularidad de la opción derivada en su caso. Y sabemos que estamos en una sentencia social, por tanto, los hechos que considere probados de la conducta del despedido, en el caso, lógicamente, de que se consideren, en el caso contrario, pues se negarán. En el fallo, el despido será calificado como procedente, improcedente o nulo. Una cosa también importante
que es que la calificación del despido es competencia del juzgador, de tal forma que no viene vinculado. Si la parte pide que se declare el despido improcedente, el juzgador puede decir, o sea, el juez de lo social puede decir, no, el despido no es improcedente, es nulo, que es más ventajoso para la parte demandante. También es importante, pues, una peculiaridad del orden social. No queda vinculado a la calificación citada en la demanda, ¿vale? Aquí se cita alguna sentencia, ¿de acuerdo? Calificación del despido procedente. Muy bien, evidentemente se declara convalidada la extinción del contrato de trabajo sin derecho a indemnización ni a salarios de tramitación y el trabajador accede a la situación legal de desempleo que le corresponde y podrá devengar en su caso la prestación a la que sea acreedor, ¿no? Es decir, ¿puede cobrar el paro? La respuesta es sí. Calificación de despido improcedente. Bueno, básicamente cuando no se acredite la causa o cuando se hubieran incumplido gravemente los requisitos de forma. Por ejemplo, entre ellos, la tramitación del expediente contradictorio cuando el despido afecta a los representantes de los trabajadores y el trámite de audiencia previa, a los delegados sindicales, etcétera, ¿no? Cuando se trata de trabajadores que se encuentran afiliados a un sindicato. Calificación del despido nulo. Lógicamente, aquí la calificación del despido nulo nos tenemos que ir al Estatuto de los Trabajadores y ahí hay una serie de condiciones. Esta legislación es muy cambiante. Ya ha habido varias modificaciones en el año 2023. Hay que tener en cuenta que nosotros estamos a la legislación fecha 19-20 del 12 del año 2022. Bueno, simplemente una lectura. Esto, al que lo lea y se lo ponga en un tipo test, salvo que la pregunta sea muy rebuscada, cae de cajón. Esto es casi lógico todo lo que nos dice aquí, ¿no? En consecuencia, pues tampoco me voy a meter mucho. Sí que, por favor, comprobad que tenéis en vuestro tema 12 meses y no 9 meses, porque aquí hay una pequeña contradicción entre la Ley 36/2011 y el Estatuto de los Trabajadores. Si la memoria no me falla, el Estatuto de los Trabajadores ha sido modificado con posterioridad, pero no se modifica el artículo 67, repito, de memoria, de la Ley de la Jurisdicción Social. Entonces, diciendo lo mismo, se modifica el Estatuto de los Trabajadores para que sean 12 meses. Y la ley de la jurisdicción social no se modifica, pero lógicamente ley posterior. Por tanto, el de las personas trabajadoras, después de haberse reintegrado al trabajo, al finalizar los periodos de suspensión del contrato por nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción, acogimiento, siempre que hubieran transcurrido más de 12 meses. Desde la fecha del nacimiento, adopción, guarda con fines de acogimiento. ¿De acuerdo? Lógicamente, en el párrafo este que viene a continuación, evidentemente, salvo que se declare la procedencia del despido por motivos no relacionados con los anteriores, que una persona se encuentra en estas circunstancias, bueno, puede despedirse por otras diferentes. No tiene mucho más que comentar. ¿Vale? Consecuencias y efectos de la sentencia. Bueno, pues lógicamente ya hemos comentado que si estamos ante un despido procedente, pues no hay más que se declara convalidada la extinción del contrato de trabajo, es decir, el despido es correcto, sin derecho a indemnización ni salarios de tramitación, y ya hemos dicho que, de acuerdo con la seguridad social, quedará en la situación que corresponda, de acuerdo con la antigüedad del trabajador, etcétera, ¿no? Sentencia de despido nulo, pues no puede ser otra que el efecto, la inmediata readmisión del trabajador con abono de los salarios dejados de percibir. Incluso la sentencia se ejecuta provisionalmente en los términos previstos en la ley, tanto si fuera recurrida por el empresario cuanto por el trabajador. Improcedente. Bueno, aquí tendríamos el derecho de opción. ¿A quién corresponde el derecho de opción? Dice, cuando el despido sea declarado improcedente, el empresario, que es en principio el que tiene el derecho, en el plazo de 5 días, puede optar entre la readmisión del trabajador o el abono de una indemnización correspondiente a 33 días de salario por año de servicio, prorrateándose por meses, ¿no? Hasta un máximo de 24 mensualidades. Entonces, en principio, de forma general, el derecho de opción lo tiene el empresario. En caso de que se opte por la readmisión, el trabajador tendrá derecho a los salarios de tramitación. Estos equivalen a una cantidad de los salarios dejados de percibir desde la fecha de despido hasta la notificación de la sentencia que declara la improcedencia o hasta que hubiera encontrado otro empleo, entonces se deducirá
Se deducirá lo que ha percibido para el empresario, evidentemente, para su descuento de los salarios de tramitación. Lógicamente, los salarios de tramitación te están pagando en cuanto que se resuelve el asunto, pues si estás trabajando en otro sitio, pues evidentemente se descontará. Bueno. En el supuesto de no optar, también es importante, a efectos de una pregunta tipo test, por la readmisión o por la indemnización, se entiende que procede la primera. Esto es muy fácil de recordar, es decir, la ley lo que pretende es conservar el empleo, por tanto, si no optas, readmitido. No tiene mucho más. Lógicamente, si el despedido fuera un representante legal o de los trabajadores, un delegado sindical, el derecho de opción corresponderá al trabajador delegado sindical o delegado de personal. Ya lo hemos dicho varias veces también. Y bueno, hay una peculiaridad que tendríamos aquí, la posibilidad de ya manifestarlo en el acto del juicio. La parte titular de la opción puede optar ya en el propio acto del juicio entre la readmisión o la indemnización, anticipando su opción para el caso de que el despido resulte juzgado en sentencia improcedente. Mediante esa expresa manifestación, bueno, pues lógicamente el juez luego lo establece en sentencia. Sería la primera particularidad. A solicitud de la demandante, si constare no ser realizable la readmisión, podrá acordarse, en caso de improcedencia, tener por hecha la opción de indemnización en la sentencia, declarando extinguida la relación en la propia sentencia y condenando al empresario pues, a abonar la indemnización por despido calculada efectivamente desde hasta la fecha, no desde hasta la fecha de la sentencia. Y en los despidos improcedentes de trabajadores cuya relación laboral sea especial, pues entonces estaremos a el contrato que regule dicha relación especial. Estas serían un poco las particularidades, ¿no? Despido improcedente por incumplimiento de los requisitos de forma. Aquí tendríamos que tener en cuenta lo siguiente. Se incumplen los requisitos de forma, el trabajador podrá ser despedido en el plazo de 7 días. Por ahí debe decirlo, ¿no? Aquí está en negrita, que lo tengo delante. Podrá efectuarse un nuevo despido dentro del plazo de 7 días desde la notificación de la sentencia, pero dicho despido no es una subsanación del primitivo, sino que es un nuevo despido que surtirá efectos desde su fecha. Dicho de otro modo, no me estás subsanando lo anterior, sino que me despides ahora por las mismas causas, pero me despides ahora y en consecuencia empiezan a computar los plazos ahora. Sería un poco la idea, por lo que dice la ley. Efectos del recurso. Bueno, esto también es muy sencillo. No tiene dificultad. Si la sentencia que declara la improcedencia del despido fuera recurrida, la opción ejercitada por el empresario, que es en principio el que tiene el derecho de opción, tendrá los siguientes efectos. Si se hubiera optado por la readmisión, cualquiera que fuera recurrente, esto nos da igual, porque es cualquiera que fuera recurrente en los dos supuestos, esta se llevará a efecto de forma provisional. Si se opta por la readmisión, se lleva a efecto de forma provisional. Cuando la opción sea indemnización, no procederá la readmisión mientras penda el recurso. Indemnización, no procederá la readmisión mientras penda el recurso. Si bien durante la tramitación del mismo, el trabajador se considera en situación legal de desempleo involuntario de acuerdo con la Ley General de Seguridad Social. Y aquí tendríamos esta particularidad también. Si la sentencia que resuelve el recurso, bueno, eleva la cuantía de la indemnización, entonces el empresario podrá en los 5 días siguientes cambiar el sentido de su opción. Si se eleva la cuantía de la indemnización, el empresario podrá decir, entonces no. ¿En qué plazo? En 5 días. Y en tal supuesto, la readmisión retrotraerá sus efectos hasta que desde la fecha en que tuvo lugar la primera elección, deduciéndose las cantidades que evidentemente se hubiera percibido por el trabajador en concepto de prestación de desempleo que tendrá que entregar el empresario en la Seguridad Social, ¿no? A efectos del reconocimiento de un futuro derecho a la protección por desempleo, bueno, pues se considerará este tiempo de efectivamente trabajado, ¿no? De ocupación cotizada. Y bueno, lógicamente, cualquiera que sea el ejercicio de la opción, cualquiera que sea el sentido de la ejecución de la opción, recordad que el tribunal no viene vinculado por el petitum. En consecuencia, lógicamente, si el tribunal, al resolver el recurso, declara nulo el despido, pues no tiene sentido el derecho de opción o la opción, porque eso se produce cuando se declara el despido improcedente. Si es nulo, pues lógicamente no tiene ya sentido. Es importante recordarlo
en el proceso laboral porque de modo general se nos olvida. Esto, ¿eh? Y efectos del recurso contra la sentencia, pero aquí estamos el despido de un representante legal o sindical de los trabajadores. Bueno, cuando la sentencia que declarase la improcedencia del despido fuera un representante legal o sindical de los trabajadores, la opción, pues lógicamente tendrá las siguientes consecuencias. Si el trabajador opta por la readmisión, cualquiera que sea la parte que recurra, habrá de estarse a la misma retribución durante el recurso. Lógicamente le estamos dando la vuelta a todo, lo decimos al revés porque el derecho de opción es al revés también. De haberse optado por la indemnización, tanto si recurre el trabajador como el empresario, procederá a la readmisión, no procederá la readmisión ni el abono de los salarios mientras penda el recurso, si bien durante la sustanciación del mismo el trabajador está en situación legal de desempleo. Pero no llego a entender ese punto, ni el de arriba ni ese, cuando se opte por la indemnización. Sí, cuando se opte por la indemnización, evidentemente se opta por la indemnización. Dice, no procederá a la readmisión, lógicamente. Si se opta por la indemnización, claro, entonces... Claro, pero dice, claro, lógicamente, no se ejecuta porque lo que dice el que tiene el derecho de opción dice, no, quiero que me indemnices. Si quieres que te indemnice mientras penda el recurso, no te readmito. ¿Entiendes? Claro, es lógico. Sí, claro, Porque quiere la indemnización. Entonces, lo que dice es, si es la readmisión, cualquiera que sea la parte recurrente, estaríamos percibiendo la misma retribución durante el trámite del recurso. Pero si se opta por la indemnización, aquí estamos hablando del representante legal, pues entonces no te readmiten hasta que se resuelva el recurso. Entonces, sencillo, o sea, si lo piensas es absolutamente lógico. Si la sentencia que resuelve el recurso disminuye la cuantía de la indemnización, estamos en el mismo caso que el anterior, pero ahora es al contrario. El trabajador, delegado sindical, dentro de los 5 días siguientes podrá cambiar el sentido de su opción y, en su caso, retrasar sus efectos económicos, esta readmisión a la fecha que tuvo lugar la primera elección. Ahora es disminuye. En el caso anterior era aumente. ¿Por qué razón? Porque es el que el derecho de opción cambia, deduciéndose las cantidades que por tal concepto se abonen en su caso. No, tiene mucho más. Lógicamente, estos dos párrafos son iguales en los dos supuestos. A efectos del reconocimiento de un futuro derecho de protección por desempleo, se entenderá como ocupación cotizada. Y, lógicamente, luego la no vinculación del tribunal. Si el tribunal declara el despido como nulo, pues no tiene nada, el derecho de opción no tiene sentido, no tiene efecto. ¿De acuerdo? Este sería, por tanto, el despido disciplinario. El despido que se llama despido, si no se le pone apellido, se entiende que es un despido disciplinario. Y luego tendríamos pues, la extinción del contrato por causas objetivas u otras causas de extinción, que es las que yo os comento, que es el denominado despido colectivo, que tiene unas peculiaridades importantes. Bien, aquí nos habla ya del artículo 53, 3 del Estatuto de los Trabajadores, que evidentemente el despido es por causas objetivas. Pero fijémonos que se podrá recurrir la decisión extintiva del contrato, es decir, el despido, al igual que si se tratase de un despido disciplinario. O sea que el trámite es el mismo. Lo que pasa es que luego el juez lo que comprobará es si se dan o no las causas objetivas de despido. No tiene mucho más. Plazo para el ejercicio de la acción, el mismo, 20 días, a partir del día siguiente a que se produce la extinción del contrato de trabajo y se puede anticipar el ejercicio de su acción, es decir, se puede comunicar al empresario, oye, no estoy de acuerdo con estas causas objetivas que tú aduces, por tanto, voy a proceder a demandar. Una cosa también importante, la percepción por el trabajador de la indemnización ofrecida o el uso del permiso para buscar un nuevo puesto de trabajo no enerva el ejercicio de la acción ni supone conformidad con la decisión empresarial. Carga de la prueba, bueno, aquí verdaderamente corresponde al trabajador vinculado, en el caso de que se encuentre vinculado a la empresa por un contrato de fomento de la contratación indefinida, bueno, pues evidentemente cuando alegue que este procedimiento de despido no se ajusta a la legalidad, pues habrá que probar, corresponderá al mismo trabajador, no como en el caso anterior del despido disciplinario, que correspondía al empresario, digamos,
probar la causa de despido, la causa disciplinaria de despido, que corresponde al trabajador la carga de la prueba sobre que el despido no es objetivo, sino que se trata de un despido disciplinario. Y ya aquí, calificación del contrato de trabajo, aquí verdaderamente pues la decisión extintiva será nula, lógicamente, cuando sea discriminatoria contra los derechos fundamentales y libertades públicas, cuando se haya efectuado un fraude de ley, eludiendo las normas del 51 de los trabajadores, y los trabajadores, pues lo mismo que antes, durante el periodo de suspensión del contrato de trabajo por maternidad, riesgo durante el embarazo, todos estos, y nuevamente vuelvo a decir que aquí tiene que decir 12 meses y no 9, en el caso este. ¿Vale? En el caso de los trabajadores, después de haberse reintegrado al trabajo al finalizar los periodos de suspensión del contrato por maternidad, adopción, acogimiento, paternidad, siempre que hubieran transcurrido 12 meses. Pese, vuelvo a decir, lo que el artículo 67, de memoria lo digo, creo que dice 9. Bueno, esto es lo mismo que hemos visto. ¿De acuerdo? Efectos de la sentencia, pues también es bastante sencillo. Si la sentencia estimase procedente la decisión del empresario, pues lógicamente se declara extinguido el contrato de trabajo. Y evidentemente se condena al empresario en su caso a satisfacer al trabajador las diferencias que pudiera haber entre la indemnización por despido que ya se le ha pagado a la que le pudiera corresponder. Cuando se declara improcedente o nula la decisión extintiva, se condena al empresario, pues lógicamente en los términos del despido disciplinario que acabamos de ver. Y cuando proceda a la readmisión, el trabajador deberá de entregar, de devolver la indemnización recibida y acordará el juez la compensación que pudiera haber lugar. Este sería el despido por causas objetivas de modo general y, vamos, cuando no es colectivo. Y ahora vamos a ver el despido colectivo por causas económicas, organizativas, técnicas o de producción o derivadas de fuerza mayor. Este es el que deberíamos recordar porque es el que tiene alguna peculiaridad, ¿no? Bien. Este despido colectivo puede impugnarse por los representantes de los trabajadores, legales o sindicales, mediante una demanda colectiva. Luego veremos también que puede ser impugnado por el empresario o por la autoridad laboral. Pueden ser impugnados de oficio. Mediante la correspondiente demanda individual también podrán los despedidos pues, accionar, pero hay que tener unas cautelas que se da preferencia a la acción colectiva. Muy bien. El resto no tendríamos más que decir, una simple lectura. Todas estas posibilidades y vías de impugnación se contemplan y regulan en el artículo 124 de la ley, aunque su tratamiento difiere. El mes de agosto, hábil para el ejercicio de estas acciones. ¿Vale? Demanda, bueno, aquí ya viene la primera diferencia. Aquí es competente la sala de lo social de los TSJ o de la Audiencia Nacional en atención a que el despido tenga ámbito territorial comunidad autónoma o tenga ámbito territorial, o la empresa tenga ámbito territorial nacional. Ámbito nacional, lógicamente, la Audiencia Nacional, ámbito comunidad autónoma, el TSJ, ¿no? Legitimación, bueno, los representantes legales o sindicales de los trabajadores, siempre que tengan implantación suficiente en el ámbito del conflicto. Y la legitimación pasiva, lógicamente, la empresa empleadora, que es la que realiza el expediente de decisión de extinción del contrato de trabajo. Puede fundamentarse la demanda en falta de causa legal del despido, también en cumplimiento de las reglas relativas al periodo de consultas, o que no se ha entregado la documentación, concurrencia de fraude, dolo, coacción, abuso de derecho, bueno, todo este tipo de cuestiones. Es decir, lógicamente este tipo de despidos pues, tienen una serie de causas y esas causas deben probarse por el empresario. Debe dirigirse frente a la empresa y si el periodo de consultas, que es un trámite del expediente, ha finalizado con acuerdo, es decir, con acuerdo entre ambas partes, debe también procederse contra los firmantes del mismo. Y no es necesario el agotamiento de las formas de evitación del proceso. Esto también puede ser una pregunta de test. Debe presentarse en el plazo de caducidad de 20 días, esto es lo mismo, no tiene mucho más, desde la fecha del acuerdo alcanzado en el periodo de consultas o desde la notificación a los representantes de los trabajadores de la decisión de despido colectivo adoptada por el empresario.
La presentación de la demanda por los representantes de los trabajadores suspende, y esto es importante que lo tengamos en cuenta, suspende el plazo de la acción individual por cada uno de los trabajadores. Es decir, si se presenta la demanda colectiva, queda en suspenso el plazo que tienen los trabajadores para accionar individualmente, teniendo en cuenta que además la sentencia que recaiga en el despido colectivo tiene efecto de cosa juzgada. ¿Vale? Tramitación, citación a juicio, esto no tiene ningún tipo de dificultad, proceso urgente y preferente frente a cualquier otro, salvo los de tutela de derechos fundamentales y libertades públicas. Y también una cuestión que deberíamos tener en cuenta a efectos de un tipo test. Contra las resoluciones de trámite solo cabe el recurso de declaración inicial de incompetencia. Bueno, admitido a trámite la demanda, el letrado recaba de la autoridad laboral copia del expediente. Lógicamente el expediente el empresario lo habrá entregado en la autoridad laboral. La autoridad laboral, que es el Ministerio de Trabajo, la Dirección General de Trabajo. El expediente administrativo relativo al despido dará traslado de la demanda al empresario demandado para que en 5 días presente tanto la documentación y las actas del periodo de consultas como la comunicación a la autoridad laboral del resultado del mismo. Digo yo aquí, preferentemente en soporte informático, ahora ya es en soporte informático. También debe ordenar que en el plazo de 5 días remita notificación a los trabajadores por el empresario que pudieran resultar afectados por el despido colectivo, la existencia del proceso planteado por los representantes de los trabajadores para que en el plazo de 15 días comuniquen al órgano un domicilio y efectos de notificación de la sentencia. En caso de negativa, bueno, pues lógicamente pues el letrado reiterará por vía urgente su inmediata remisión al plazo de 3 días, con apercibimiento de que si no se cumple en este plazo del segundo requerimiento, se impondrán las impertinentes medidas. Bueno, podrán tener por ciertos los hechos a efectos del juicio posterior. En el mismo acto, el letrado, la admisión de la demanda, el letrado cita a las partes el acto del juicio, acordará de oficio el previo traslado de las partes o la aportación anticipada. La prueba documental que fuere conveniente entregar por su volumen, etc. No tiene dificultad. Juicio, única convocatoria en los 15 días siguientes. Sentencia en 5 días siguientes a la celebración del juicio y que, bueno, verdaderamente solo acordará una de estas dos cosas, que, digamos, la decisión extintiva es ajustada a derecho o, por el contrario, que es nula. ¿Ajustado a derecho? ¿Cuándo? Pues cuando se acredite el cumplimiento de las exigencias relativas al periodo de consultas, es decir, que se dan los requisitos exigidos en la ley para proceder al despido por estas causas económicas, técnicas, organizativas o de producción o derivadas de fuerza mayor. ¿Y qué es nula? Bueno, cuando el empresario no haya realizado el periodo de consultas o entregado la documentación legalmente prevista, porque entonces no se puede comprobar, o cuando la medida se haya efectuado con vulneración de derechos fundamentales y libertades públicas. Es decir, que no se han dado los requisitos que exige la ley para este tipo de despidos. Y hasta aquí sería la demanda colectiva. Ahora, ¿es posible accionar individualmente? Sí. La demanda individual contra la decisión de despido, adoptada en el contexto de un despido colectivo, puede ser interpuesta por cada uno también de los trabajadores despedidos, como en cualquier clase de despido. Ahora bien, tendríamos que tener en cuenta lo siguiente. Cuando el despido colectivo no haya sido impugnado a través de la demanda colectiva por el empresario, rigen las siguientes reglas. El plazo de impugnación computa una vez finalizado el plazo de caducidad de 20 días previsto para el ejercicio de la acción por parte de los representantes de los trabajadores. Es decir, el trabajador individual que quiera demandar tendrá que esperar el plazo de 20 días que la ley confiere a los representantes de los trabajadores. Finalizado este plazo, los representantes de los trabajadores no han impugnado el despido, entonces empieza el plazo para los trabajadores individualmente. Cuando el objeto del debate verse sobre preferencias atribuidas a determinados trabajadores, estos también van a ser demandados, tienen que ser demandados. Es decir, oiga, pueden darse las causas, pero el que tiene que ser despedido es este, no yo. Pues entonces este también tiene que ser demandado. Y la tercera, bueno, especialidad, pues ahí la nulidad corresponde no solo por los motivos ordinarios, sino que hay algunos más, pero que no vamos a ver porque esto no es de derecho procesal, ¿no?
Y si el despido ha sido impugnado por los representantes de los trabajadores o por el empresario, pues hay que observar las siguientes reglas. El plazo de caducidad empieza a computar desde la firmeza de la sentencia dictada en el proceso de conflicto colectivo o desde la conciliación judicial, en caso de que la hubiera. Conciliación judicial. Dicha sentencia o acuerdo de conciliación tienen eficacia de cosa juzgada sobre los procesos individuales, como ya hemos dicho. El objeto del proceso individual, por tanto, queda limitado a aquellas cuestiones que no se han visto en el juicio anterior, el juicio promovido por los representantes de los trabajadores. Y la decisión será nula cuando no se hayan respetado las prioridades de permanencia establecidas legal o convencionalmente, incluso el acuerdo del periodo de consultas, declaración que solo afectará a aquellas extinciones respecto de las cuales se haya dado este defecto. Sería un poco la idea. Prioridad, por tanto, de la demanda colectiva frente a las demandas individuales. Si no pugna los sindicatos, los representantes de los trabajadores o el empresario, entonces puede accionar individualmente cada trabajador, pero tiene que esperar los 20 días. ¿Qué impugna los representantes de los trabajadores o el empresario? Pues entonces la sentencia que dicte el Tribunal Superior de Justicia o la Audiencia Nacional tienen efectos de cosa juzgada. El trabajador solo podrá presentar su demanda en aquellas cuestiones que no se hayan sido vistos, que no hayan sido discutidas resueltas en la sentencia del tribunal. ¿Y el plazo cuándo comienza? Pues desde la firmeza de la sentencia que dicta el tribunal, bien sea la sala de lo social del TSJ, de la Audiencia Nacional, resolviendo el despido colectivo. Demanda del empresario. Aquí lo que se nos dice es que el empresario puede demandar a los efectos de que se establezca por el tribunal que el despido es conforme a derecho. ¿Vale? Y ya también demanda de oficio. Aquí la tenemos, que es cuando demanda la autoridad laboral. La autoridad laboral puede presentar demanda de oficio contra los acuerdos alcanzados en el periodo de consultas cuando aprecie fraude, dolo, coacción, abuso de derecho en su conclusión o cuando la entidad gestora, al informarse de que la decisión extintiva pudiera tener objeto la obtención indebida de prestaciones de desempleo porque no existe causa legal. Es causa de suspensión del procedimiento de oficio, pues la interposición de demanda por los representantes de los trabajadores. Aunque en tal caso la autoridad laboral podrá intervenir en este otro proceso cuya sentencia, una vez firme, tiene efectos de cosa juzgada. Bueno, no hay mucho más que decir. Aquí sí que se nos regula una especialidad, si quieres, tramitación de las reclamaciones que se educan en relación con el acceso, reversión y modificación del trabajo a distancia. 20 días hábiles, estamos un poco en la misma cuestión. ¿Vale? Pues estas serían un poco los despidos. Sí que, procesos de seguridad social pueden hacerse algunas preguntas en los test, pero si nos cae un caso práctico que es lo que más nos puede... ahora basta que lo diga para que pudiera caer un caso práctico, pero vamos... Eso sería un poco llevar claro los despidos, sobre todo los despidos colectivos, este tipo de cuestiones. ¿Vale? Y ahora, si queréis, en estos minutos que nos quedan, comentamos, aunque solo sea por encima, muy por encima, a ver, si bajo... Y Alfredo, para preguntas de desarrollo, de aquí también, claro. Sí, de aquí también. Tenemos un montón están ya subidas todas, las preguntas de desarrollo de los correspondientes temas en el tercer ejercicio 2, que es el que estáis todos vosotros, pues ahí ya, no sé, incluso de más. Creo que de este tema, yo no sé si de esta o del anterior, creo que hay 50 que las hemos partido en dos. A ver, como os comentaba el otro día, lógicamente... No quiero quitar una pregunta, pues yo puedo decir, pues las quito, pero y si luego cae esa, entonces, pues simplemente, aunque solo sea leerlas, ¿no? Ahí las tenéis, si queréis redactar, pues cogéis las impares, las pares, etcétera. Pero hay un montón de preguntas porque los otros temas están más trillados, por decirlo de alguna forma, pero los temas de social... pues son temas que se ven al final del programa, que, pues que la gente les presta menos atención.
Y entonces, si sale una pregunta y contestamos medianamente las otras y contestamos debidamente la de social, pues podemos ganarle al de al lado, que es en definitiva de lo que se trata una oposición, ¿no? Tener un punto más que el que está sentado al lado, medio punto, una décima. A mí yo lo que quiero es una plaza, aunque sea la última, porque la última será la primera de la siguiente. Vale, pues aquí simplemente comentar un par de cosas que tampoco quiero cansaros ni mucho menos. Aquí lo que se regula también la tutela de los derechos fundamentales, lo mismo que hemos visto en contencioso administrativo, pero aquí lógicamente, pues bueno, cualquier infracción del derecho fundamental, incluido la del derecho a libertad sindical, prohibición de trato discriminatorio, acoso, siempre que la pretensión se suscite en el ámbito de las relaciones jurídicas atribuidas al orden jurisdiccional social o en conexión directa con las mismas, ¿no? Incluidas las que se formulen frente a terceros vinculados por el empresario o por cualquier título cuando la vulneración alegada tenga conexión directa con la prestación de servicios. Es decir, aquí estamos en el orden social del derecho, en consecuencia, pues estamos viendo aquellas infracciones que se producen en esta cuestión, ¿no? Lógicamente, el objeto de esta modalidad queda limitado al conocimiento de la lesión del derecho fundamental sin posibilidad, fijémonos lo que dice aquí, porque luego diremos una cosa diferente en el último epígrafe del tema, sin posibilidad de acumulación con acciones de otra naturaleza o con idéntica pretensión basado en fundamentos diversos a la tutela del citado derecho a la libertad. Aunque tal acumulación es posible en el supuesto de una utilización de una modalidad procesal distinta. Y ya por último, lo subrayado, será parte del Ministerio Fiscal. ¿Vale? Bueno, legitimación, pues hombre, aquel trabajador o el sindicato que invocando un derecho al interés legítimo, bueno, pues considere lesionados sus derechos de libertad sindical, huelga u otros derechos fundamentales, libertades públicas, incluida la prohibición de trato discriminatorio y acoso. Bueno, aquí también la legitimación activa pudiera ser, en el caso de que actúe el trabajador, ¿no? Podrán personarse como coadyuvantes. Esta figura es poco conocida ya, pero bueno, podrán personarse como coadyuvantes el sindicato al que éste pertenezca, cualquier otro sindicato que ostente la condición de más representativo. Recordad, esto también suele ser pregunta de examen, sindicato más representativo a nivel nacional, a nivel autonómico, Bueno, así como supuestos de discriminación, bueno, pues las entidades públicas también podrán ser coadyuvantes que se encuentren destinadas a la promoción y defensa de intereses legítimos, etcétera, ¿no? El Ministerio Fiscal será siempre parte en este tipo de procesos, velando especialmente por la integridad de la reparación, etcétera. ¿Vale? Bueno, una simple lectura. El objeto ya lo hemos dicho. Únicamente el objeto del proceso será el conocimiento de la lesión del derecho fundamental o la libertad pública sin posibilidad de acumulación con acciones de otra naturaleza con idéntica prestación. Demanda, carácter urgente. La demanda habrá de interponerse dentro del plazo general de prescripción o caducidad de la acción prevista para, digamos, las conductas o actos de que se trate, ¿no? Demanda con los requisitos generales. Suspensión cautelar del acto impugnado, también podrá solicitarse la suspensión cautelar del acto impugnado, así como las demás medidas necesarias para asegurar la efectividad de la sentencia que en su día se dicte. Lógicamente también el juez o tribunal podrá acordar la suspensión de este acto cuando su ejecución, bueno, pues sucede lo mismo, haga perder a la sentencia su finalidad. Y el tercer párrafo nos establece este pequeño trámite. Dice, el letrado, dentro del día siguiente a la emisión de la demanda o de la solicitud, el letrado, en el caso de haberse solicitado esta medida cautelar, el letrado citará a las partes y al Ministerio Fiscal para que en el día y hora que se señale dentro de las 48 horas siguientes comparezcan a una audiencia preliminar en la que solo se admitirán alegaciones y pruebas sobre la justificación y proporcionalidad de las medidas y demás, ¿no? El órgano judicial resolverá al término de la audiencia sobre las medidas cautelares solicitadas, mediante auto dictado de viva voz. Fijémonos en esta expresión, ¿no? Adoptando en su caso las medidas oportunas para reparar la situación. En relación con la
con la demanda, con el trámite de la demanda en sí. El letrado, una vez que sea admitida esta, citará a las partes para los actos de conciliación y juicio, que tendrán lugar en el plazo de 5 días. Y habrá de mediar un mínimo de 2 días entre la citación y la efectiva celebración de dichos actos. Sentencia en 3 días. La sentencia, lógicamente, lo que establece es, bueno, declara o no la existencia de una vulneración de los derechos fundamentales y libertades públicas, así como el que haya sido infringido. Declarar la nulidad radical de la actuación del empleador, asociación patronal, administración, etc. Ordenará el cese inmediato de la actuación, contraria a las libertades públicas y los derechos fundamentales, y, lógicamente, dispondrá el restablecimiento del demandante en la integridad de su derecho, evidentemente, supuestos en el momento anterior a producirse la lesión, y también, bueno, podrá acordarse una indemnización. Y la sentencia resuelve, lógicamente, también sobre las medidas cautelares adoptadas en su caso. Entonces sería un poco la idea general. Y ya por último, esto también siempre lo repito porque puede ser objeto de una pregunta tipo test. Dice, las demandas por despido y las demás causas de extinción del contrato de trabajo, modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, suspensión del contrato y reducción de la jornada por causas económicas, técnicas o restrictivas o de producción o derivadas de fuerza mayor, vacaciones, materia electoral, impugnación de los estatutos de los sindicatos, movilidad geográfica, etcétera, ¿no? Lo importante es que tendremos que conocerlas. Dice, se tramitarán inexcusablemente con arreglo a la modalidad procesal correspondiente a cada uno de ellas, dando carácter preferente a dichos procesos y acumulando en ellos las pretensiones de tutela de los derechos fundamentales y libertades públicas con las propias de la modalidad procesal respectiva. De tal forma que si yo quiero presentar una demanda de despido aduciendo la vulneración de derechos fundamentales, la modalidad procesal es la de despido y acumulo la acción, la pretensión de tutela de derechos fundamentales. No solo en la de despido, sino en todas estas que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Pues esto sería,